Bueno, muy buenos días, tardes o noches a quien esté viendo esto. Pues mi nombre es Miguel Ángel Cabrera. Estoy en cuarto año de ingeniería industrial y a mí me toca explicar sobre Enfócate de Cal Newport. Enfócate en general es un libro que lo que busca es dar esa conciencia de que necesitamos tener esa parte de centrarnos en una actividad para poderla hacerla de forma más rápida o aprender de ella mucho más sencillo. En este caso, pues las instrucciones demostraban de que no tengo que usar audífonos. En este caso, estoy utilizando la parte del micrófono. Si pueden oír, no hay ningún audio de fondo, solo es el puro micrófono. Entonces, vamos a proseguir con explicar toda la parte de Enfócate. Primero, nosotros tenemos a la primera parte que se llama la idea, que es el autor nos explica en general sobre qué vamos a ver y cómo lo vamos a tomar. En este caso es trabajar a fondo es valioso, es el capítulo uno. El capítulo por lo general está explicando sobre por qué deberíamos de hacerlo, de qué forma deberíamos de hacerlo, por qué el trabajar o concentrarse es una forma muy buena de trabajar. Y para ello, pues nosotros vamos a tener diferentes capítulos o diferentes partes del capítulo, perdón. Sería el primero de los trabajos son altamente descualificados. Explica que todos estos trabajadores que tienen unas habilidades o cualificaciones muy específicas al uso de herramientas, de habilidades cognitivas, de todo esto, de todas estas herramientas o habilidades que uno obtiene al momento de estudiar, son altamente buscadas en el mercado. Para ello nosotros buscamos muchísimo el contenido y el aprender, pero ese aprender nos lleva a dificultad con tantas irrupciones, con tantas distracciones que hay en el mundo. Entonces, lo que nos está buscando es de que de forma profesional nosotros nos centremos en toda esa parte donde son conocimientos y desarrollemos esas habilidades y todo el conocimiento que se busca. Después pasamos con las superestrellas. Las superestrellas explica que hoy en día hay una conectividad mundial y para ello nosotros estamos diciendo que hay áreas o hay diferentes personas que destacan mucho en un área específica. Para eso, pues está diciendo de que tanto un programador que sea excelente en su trabajo puede llegar a tener trabajos desde su casa, en diferentes áreas, diferentes continentes, y sigue pudiendo trabajar desde su casa. Ese es un beneficio enorme, ya que las empresas se evitan andar contratando que llegando a oficina, que son unas pérdidas de tiempo que el trabajador puede estar utilizando para poder desarrollar o completar las metas, ofreciendo un mundo de oportunidades y teniendo campos de trabajo muy enormes. Y después pasamos a los propietarios. Los propietarios son toda esta parte de inversionistas que también al contar con toda esta parte de activos valiosos pueden llegar a prosperar. Eh, en esto de llegar a prosperar se puede llegar a entender que podemos llegar a un punto donde el trabajo o el trabajo a fondo nos garantiza a nosotros el beneficio. ¿Pero por qué? Porque en este caso todo esto de los propietarios está buscando de que los inversionistas estudien, que se centren en toda esta parte, van a dar cierto tiempo en inversión, esfuerzo para poder llegar a tener esas oportunidades de inversión a largo plazo y que les lleguen a generar todos esos beneficios que se buscan. Después tenemos cómo volverse ganador en la nueva economía. Bueno, primero hay que ver dos cosas. Aquí se va a ver dos habilidades que son muy separadas, pero que tienen que ver mucho con esto de trabajar a fondo. Primero, vamos a buscar eso de aprender cosas difíciles rápidamente y de producir a nivel excepcional. Esas dos es una separación muy importante. Primero, el cómo hacer las cosas difíciles rápidamente. Por ejemplo, si se sale un nuevo idioma de programación, que en 2 semanas ya usted ya lo tenga aprendido, es uno de los beneficios muchísimos para el trabajo. Tanto como, por ejemplo, aprender un idioma en 3 meses, aprender un idioma en 6 meses dependiendo también de la capacidad de la persona. Todo esto donde son aprender cosas difíciles le abre un sinfín de puertas. Es toda esa herramienta que se genera al momento de concentrarse, de trabajar a fondo, porque nos garantiza, primero, tener nuevos conocimientos, que eso al final nos desbloquea otros conocimientos como una cadena, y que nos garantice siempre el tener esa opción de poder trabajar. También nosotros tenemos lo de producir a nivel excepcional. Lo de producir a nivel excepcional es que se basa en todas esas empresas que pueden llegar a generar
o personas que pueden llegar a generar cierto valor al momento de tener esa capacidad de poder producir tan rápidamente como sea la demanda. Por ejemplo, si se llega a pedir, digamos, un trabajo el día de hoy y tenerlo ya el día de mañana completo y poder ofrecerlo al público, nos da una gran ventaja en comparación de otras personas. Sin embargo, nos está explicando de que todo esto se llega a él trabajando de manera profunda. Y eso lo explica con mucho conocimiento de que debemos de centrarnos, colocarnos en una posición donde solo deberíamos de trabajar. Y eso es lo que nos llevaría a cualquiera de las dos, o aprender cosas difíciles rápidamente o producir de manera excepcional. Después vamos con trabajar a fondo, nos permite aprender rápidamente cosas difíciles. El trabajar a fondo nos puede llegar a garantizar ese conocimiento que nosotros buscamos, y ese va relacionado con con la anterior parte, ya que si nos concentramos y nos enfocamos siempre, podemos llegar a concentrar nuestra memoria para llegar a concentrar nuestra memoria en nuestro conocimiento y a adaptarla a los conocimientos que ya tenemos. Esto nos genera una habilidad o un nivel de habilidad muy alto porque nos permite evitar todas esas distracciones, esas pérdidas de tiempo que uno genera por lo general con el celular, con redes sociales, con emails, que siempre nos llegan a afectar y que no nos llegan a mantener de manera correcta. Y vamos con el siguiente. Trabajar a fondo permite producir a un nivel superior. Pues toda esta parte pues ya lo habíamos tocado en el día anterior, en el capítulo anterior, perdón. Entonces nos explica de que siempre debemos de trabajar que no se debe trabajar de, de una forma de que nosotros gastemos muchas más horas, sino que trabajar con la mayor calidad, porque hay personas que trabajan pocas horas, pero producen lo mismo que otras que pierden tiempo, que llegan a tener pérdidas de enfoque, porque esto es lo que termina dando la eficacia y que destaca al final en todo este ámbito del mundo laboral, del mundo empresarial. Entonces, toda esta parte donde va siempre relacionada con lo de la nueva economía. Sin embargo, pues lo quise desglosar en estas dos partes porque pues me llamó mucho la atención. Y ese sería el fin de estas dos partes. Y nos faltaría, ¿qué hay de Jack Dorsey? Bueno, primero que nada, ¿quién es Jack Dorsey? Pues Jack Dorsey es el fundador de Twitter y Square, después de ello. Y nos dice que él puede trabajar, y él explica que él puede trabajar muchas cosas a la vez. Esta es una habilidad que es muy valorada en los CEOs, el poder recibir la información, el poder interpretar esa información y tomar decisiones rápidamente. Em, Sin embargo, pues esto lleva a que él tiene recursos, tiene el poder, pero él menciona de que muchas veces le da miedo el poder entrar a esas redes sociales porque siente que no puede dejarlos, porque al final nos termina siendo como una adicción. Y ese es el problema que él propone, de que no le gusta tener toda esta parte donde es todas las redes sociales por lo mismo, que genera mucho problema y unas pérdidas de tiempo enorme, que él no se puede dar el lujo por ser fundador y que se enfoque en su trabajo. Después vamos con el capítulo número 2, trabajo a fondo es escaso. En general, toda esta parte del capítulo 2 explica de que es una falta o que no se encuentra hoy en día toda esta parte del trabajar a fondo, que es una habilidad que nosotros hemos dejado y que antes se tenía. Sin embargo, esto de trabajar a fondo es un mundo y, como lo recalco, muy valioso para siempre y que nos puede ayudar tanto de manera empresarial como de forma estudiantil. Para ello, nosotros nos lo podemos segmentar en diferentes partes. Primero es el agujero de las mediciones. Eh, para esta parte del agujero de las mediciones se explica que las empresas por lo general tienen a medir qué reuniones, qué correos enviados, diferentes respuestas. Sin embargo, pues esto nos llega a solo a enfocarnos en la parte del trabajo superficial. ¿Qué es esto del trabajo superficial? Pues esto del trabajo superficial lo maneja el libro, basándose en que el trabajo superficial va a ser siempre ese trabajo que nos llega a hacer una pérdida de tiempo, que es un trabajo menor. Sin embargo, como es un trabajo menor, nuestra parte del cerebro nosotros lo interpretamos como una parte del trabajo y distribuimos cierta información para ello. Eh, entonces, lo que nosotros buscamos
con esto, o lo que se busca con esto es decirle, esto, lo de las mediciones es incorrecto, porque perdemos mucho tiempo en cosas que no deberían no deberían de validarse. Sin embargo, pues muchas veces se mide en las empresas, sino que lo que debería hacerse es cómo resolvemos nosotros los problemas que existen, toda la creatividad y el pensamiento estratégico que debería ser lo principal, ¿verdad? Entonces, toda esta parte, pues el libro lo pone que es de las cosas que más daña que más daña a las empresas y que pues al final es una pérdida de recursos que se tiene. Y vamos con el siguiente, que es el principio de menor resistencia. Primero, nosotros por lo general trabajamos en base a la presión. Eh, Como nosotros, pues, nosotros cuando sentimos la presión, cuando recibimos cierta presión, nosotros nos buscamos enfocar en el trabajo. Sin embargo, pues cuando no tenemos esa parte de la presión, nosotros, eh, o por lo general las personas tienden a escoger las cosas más sencillas o las más fáciles por hacer. Por ejemplo, tener ciertas revisión de correos, reuniones que no deberíamos de tener, o sea, pérdida de tiempo. Entonces, toda esta parte es una pérdida de tiempo y que nos genera, porque por lo general el ser humano al no tener una presión no va a escoger siempre lo más fácil por hacer, porque pues siempre la mente va a escoger la comodidad. Entonces, lo que nosotros buscamos o lo que se busca es enfocar, decir, mire, está este punto y nosotros tenemos que entrenarnos para resistir toda esta parte de perder el tiempo, de centrarnos en cosas que no debemos de centrarnos. Todo esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, para esta parte es lo que se menciona de cómo se entrena para resistir esa parte de enfocarse, de tener todo eso, porque por lo general la mente es la que nos juega una mala pasada en ese lado. Em, Después vamos con el estado de ocupación como sustituto de la productividad. Em, para esto es algo controversial porque hay veces que podemos decir que estar ocupado eh, es algo bueno. Sin embargo, el libro nos hace enfocar de que pues sí, culturalmente es valioso. Usted le va a decir, por lo general es que él está trabajando mucho, él está muy ocupado en ciertas actividades, pero no, pero el estar ocupado no significa que estamos haciendo algo productivo, porque nosotros podemos llegar a perder mucho tiempo o estar ocupados mucho tiempo haciendo cosas que no debemos de hacer, que tenemos diferentes inconvenientes en cuanto al progreso que nosotros llevemos, en cuanto a diferentes actividades, porque nosotros debemos concentrarnos en actividades que nosotros buscamos terminar o que nosotros tengamos prioridades por ciertas actividades, porque al tener tantas actividades al mismo tiempo es que perdemos la noción del tiempo, perdemos la noción de la idea y todo eso pues es importante que sea recalcado. Después vamos con el culto al Internet. Creo que es de la parte que más me llamó la atención, que es lo del culto al Internet, que nos dice que, por ejemplo, toda esta parte de redes sociales, de todo, de medios digitales que tenemos, nos está diciendo o nos está alentando a que sea de forma idolatrada. Eso quiere decir que es bueno, que sea bueno tener todo eso de redes sociales, de usar medios digitales, pero al tener todo eso, perdemos todo esto, todo ese tiempo. Por ejemplo, lo he pensado de que tanto tiempo pierde uno respondiendo mensajes, que tanto tiempo pierde uno viendo Facebook, viendo Twitter. Toda esta parte, pues es alabado de parte del Internet, ¿verdad? O sea, hay una sociedad que nos dice que está bien tener redes sociales, que está bien verlos un tiempo, pero al final lo importante es que esto de las redes sociales, pues es una pérdida de tiempo. O sea, creo que hay momentos para todo y la atención debe ser primero. eh, la atención debe ser primero en el pensamiento crítico y evitar toda esta presión que podemos llegar a recibir de otros que puedan criticarnos nuestra forma de ver. Pero es importante que tengamos eso en cuenta. El culto del Internet es de los cuatro más interesantes del libro y que siempre sigue hablando de todas las redes sociales y demás. Eh, Malo para los negocios, bueno para usted. Bueno, eh, esto nos habla de que siempre la superficialidad genera oportunidades. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a forma de estadística, podemos decirte que hay muchísimas personas que pierden mucho el tiempo, que pierden esa
ese tiempo que se puede usar para desarrollar esas habilidades. En este caso, pues la superficialidad se genera al decir, bueno, vamos a hacer las cosas por encima, hacer los trabajos más sencillos, pero si nosotros decidimos esta parte donde es el trabajo, decir, bueno, yo me quiero centrar, quiero enfocarme, eso va a poder destacar ante todo, porque nos va a facilitar siempre el aprendizaje, el aprendizaje mucho más rápido, el producir resultados mejores y pues y al final es crecer profesionalmente en comparación de otras personas, lo que nos facilitaría un mundo, cualquier trabajo o cualquier oportunidad de trabajo que nosotros busquemos. Y pues esta parte también es muy interesante por lo mismo de que está dándote a entender de que es muy valioso el trabajo a fondo, y que hay muy pocas personas quien lo manejan de manera correcta o que no lo manejan. Entonces, pasamos al tercer capítulo. El trabajo a fondo tiene sentido. Bueno, toda esta parte del capítulo 3 es del autor explicando de por qué llegó a esta parte, por qué llegó a esta idea, por qué llegó a este concepto. Eh, el trabajo a fondo tiene sentido, muestra de que hay diferentes argumentos que pueden llegar a cumplir ciertos comportamientos. En este caso, pues estos ciertos comportamientos va a ser todo esto del aprendizaje a fondo. No hay ningún inconveniente con tener diferentes argumentos. Sin embargo, estos tres argumentos son el neurológico, psicológico y filosófico. Cada uno tiene su punto y cada uno va a explicar desde su punto de vista. Entonces, primero vamos con el argumento neurológico, que siempre es a favor de la profundidad. Pues primero, de que el cerebro se adapta a todo lo que sea un hábito. Cuando nosotros tenemos un hábito, nosotros por lo general enfocamos siempre en mantener la profundidad y mantener siempre esta concentración. Entonces, si nosotros concentramos ese tiempo en crear ese hábito de concentrarnos, de, bueno, tengo 5 horas de libres, voy a agarrar, por decirlo, unas 4 horas para concentrarme y para enfocarme. Es lo que nosotros creamos ese hábito para el cerebro. Porque si nosotros nos acostumbramos siempre a estar pendiente de redes sociales, a estar pendiente de cualquier otra cosa, perdemos toda esa concentración que llegamos a trabajar y que llegamos a desarrollar. Entonces, el trabajo profundo lo que busca es entrenar técnicamente el cerebro para poder mantener ese esfuerzo, porque al final siempre es un esfuerzo el que se está haciendo de forma neurológica, pero es algo que termina creando esa inteligencia que nosotros buscamos, una inteligencia que es una inteligencia funcional, que nosotros buscamos desarrollar esa parte de que sea correcto y que optimicemos siempre el tiempo. Después vamos con el argumento psicológico. El argumento psicológico explica de que toda esa parte de la psicología muestra cómo nosotros estamos enfocados en todo esto del funcionamiento del cerebro. Entonces, lo primero que explica es una inmersión total. Cuando nosotros tenemos una curva de aprendizaje, por lo general, eh, entonces esa curva de aprendizaje estamos buscando de que sea de forma intermedia. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos enfocarnos o que el estado mental se enfoque en mantener siempre un nivel de concentración total cuando nosotros encontremos una tarea muy difícil o una tarea con un alto nivel de dificultad, ya que si es demasiado sencillo, el ser humano por lo general no le va a tomar mayor importancia. Sin embargo, esta parte donde es una tarea desafiante genera esas ganas o esas formas de que sea una recompensa mejor. O sea, de forma psicológica estamos diciendo de que ante cualquier desafío que nosotros tengamos, aunque sea de una dificultad enorme, va a tener unas grandes recompensas, y esto es lo que alienta a nosotros a mantener un argumento a favor de la profundidad, porque esto nos genera, mantiene ese conocimiento y mantiene la concentración, facilitando de que se mantenga toda esta parte de la experiencia, entender mucho mejor los conceptos, tener una mejor producción, y técnicamente pues ayuda al final al bienestar personal, ya que uno se siente bien al cumplir toda esa parte de las metas, y que de forma neurológica, psicológica siempre hemos tenido el mantener unos retos y llegar a una meta es algo ideal porque nos llegas a tener satisfechos con nuestros retos y sobre nuestras experiencias. El argumento filosófico. Ahora vamos con el argumento filosófico. En la parte filosófica se habla mucho sobre un mundo saturado o un mundo lleno de estímulos,
por ejemplo, tanto estímulos sonoros, visuales, por ejemplo, un tono de llamada o una notificación con sonido, de repente una luz prendida. Entonces, todo esto, pues es una forma filosófica y que se puede decir que son estímulos que no me llevan a nada, o sea, no hay ningún inconveniente o que no me pueden dar ningún beneficio. Para ello, pues recordarse siempre que nos tenemos que comprometer siempre a las tareas difíciles, siempre así con las tareas difíciles, pero importantes. ¿Por qué tenemos que comprometernos con esto? Porque nosotros siempre mantenemos un propósito, como personas siempre necesitamos un propósito. Entonces, el tener esa parte de una tarea difícil, tenerlo como un propósito, nos llega a sentir una gratificación y a llegar a sentir que tenemos una meta. Y esa meta pues nos mantiene motivados a seguir trabajando de manera correcta. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos llegando, o sea, seguimos haciendo las cosas por puro instinto, como por ejemplo, ya cayendo en la superficialidad, regresando otra vez a lo del capítulo anterior, de que hacemos cosas rápidas, que no tener una presión, hacemos rápido como los emails, como ver las redes sociales. eh, no nos llega a generar nada y no nos llega a una mayor dificultad, no llega. Entonces, toda esa superficialidad pues termina generando yo podría decir, un camino sin fin porque no tenemos una meta, que no llega a dar nada. Entonces, nos llega a terminar dando de que no, que estamos haciendo las cosas por hacer, no nos sentimos llenos por lo mismo, de que no hay algo, no hay ese por qué, no hay una meta en la que nos mantenga y que lleguemos a ese punto de decir, esto es lo que estoy haciendo o por qué estoy haciendo las cosas. En cuanto a la profundidad, sí nos genera ese sentido que siempre buscamos con lo de las metas y el mantener siempre centrados en toda la meta que nos lleva, aunque sea pues aunque está difícil pues en este mundo que sí hay muchísimas formas de perder el tiempo, pero la profundidad es la forma ideal de cómo mantener el sentido. Y el de Homo sapiens profundi. Homo sapiens profundi explica por lo general cómo el autor llega a toda esta profundidad del análisis, toda esta parte de por qué tiene sentido a decir esto es valioso, es lo correcto. Pues después de ver estos tres argumentos, uno se plantea de que si de verdad está haciendo lo correcto. Es algo de que uno no entiende al momento, pues porque uno pues tiene ciertos facilidades con perder el tiempo, con perder la atención, pero esa generación de una vida mejor, de tener un mayor conocimiento, eso a cualquiera que de verdad le interese y que mantenga esas partes de experiencia, es muy importante y que pues hoy en día lastimosamente se premia mucho la superficialidad y como nosotros tenemos tantas cosas y hay tantas cosas de ver que no nos centramos en algo, entonces nunca aprendemos algo correctamente, nunca aprendemos algo rápidamente porque estamos intentando aprender o intentando hacer tantas cosas al mismo tiempo que no valen la pena perdemos toda esa atención que sí debería hacer. Y como nosotros perdemos esa atención, nos terminamos moldeando todos esos impulsos, todas estas partes que no tendrían que terminarnos de moldear y que nos termina dando esa forma de libertad que nos explica esa parte de Homo sapiens profundis. Es una forma de libertad porque al final no nos estamos guiando por sentimientos o por acciones. Sin embargo, nos tenemos que centrar siempre y tener esa libertad de escoger, de poder centrarse en cada actividad que nosotros escojamos sin tener que moldearnos ante cualquier estímulo externo y pues al final nos termina dando una reflexión personal. Pues eso sería todo de esta parte del libro. La siguiente parte va a ser la parte donde es y aparte de las recomendaciones que nos está dando, pues la verdad que el libro ha sido muy satisfactorio de leer, ya que pues a esta edad es muy complicado el no centrarse en lo que tenemos que hacer, en perder el tiempo. Sin embargo, pues yo creo que es de esos libros donde a uno les llama mucho la atención y que pues al final nos termina dando esa idea de decir que quizá lo estamos haciendo mal o quizá hay cosas que mejorar, pero que es ya el aceptar que tenemos que hacer algo,
el aceptar que estamos haciendo las cosas mal ya es el primer paso para poder cambiar y hacer las cosas bien. Eso sería todo. Muchas gracias por ver.